Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. De nuevo, mi cerebro creativo. En esta oportunidad se desarrolla ese circuito electrónico. Se va a elaborar en un circuito impreso. Se trata de una transferencia de voltaje. Estos circuitos son muy utilizados en fuentes de corriente continua, en UPS, en fin, en cualquier sistema o dispositivo o equipo donde se trabaje con baterías. El circuito es muy sencillo de por sí, se utiliza básicamente es una fuente de corriente continua y vamos a explicar el diagrama esquemático. Inicialmente se tiene una fuente ya continua de 12 voltios. Esto puede ser una fuente de computador, una fuente ya rectificada y regulada. Se ingresa la tensión positiva hacia un filtro. Ese filtro es de 2200 microfaradios polarizado. Se tiene un circuito de conmutación formado por un transistor 2N2222, pero se puede utilizar un 2N3904. Como elemento conmutador se va a utilizar un relé de 12 voltios, un relé común de 5 pines, donde dos de ellos son el embobinado, la bobina, y tres son los contactos. Cuando se ingresa la tensión hacia la base del transistor, esa tensión es limitada por la resistencia de 1 kilo ohms. Este transistor actúa como un switch electrónico, partiendo la corriente del emisor hacia el colector, siempre y cuando haya una tensión pequeña en la base. Este diodo es un diodo rectificador normal. Se utiliza para proteger el transistor de las corrientes que circulan por la bobina. Además se tiene la batería, esta es la batería de respaldo en caso de que se vaya la energía eléctrica de la fuente, pues entra a trabajar la batería de 12 voltios 5 amperios. También se ha colocado un regulador 7805, es una fuente de 5 voltios, pasa la tensión de 12 voltios, sea de la batería o sea de la fuente ordinaria, de la fuente normal. Este diodo que está acá sirve para proteger el regulador de tensión y se tiene un pequeño filtro. En la bornera se tiene el voltaje de la batería o de la fuente normal y el voltaje regulado y el GND. Los pines de este regulador son los siguientes: un encapsulado TO220 y la distribución es la siguiente: se tiene entrada, tierra y salida. Ese es el 7805, el regulador de tensión. Ese es el circuito propuesto para este video. Aquí tengo ya el circuito impreso. En un próximo tutorial, próximo video tutorial, les enseño cómo hacer un circuito impreso, una baquelita de fibra de vidrio. Nótense las pistas, el grosor de las pistas, porque va a circular buena corriente. La serigrafía de los componentes: el relevador, el diodo, el regulador, el transistor y los componentes como diodos y resistencia. Y las borneras. Aquí tengo los componentes. Vamos a hacerlo bien estético y lógicamente pues bien funcional. Entonces vamos a proceder. Voy a soldar la baquela, ya en un momento les muestro cómo ha quedado. Y pues bien, como ustedes aprecian, se tiene ya montado los componentes en la baquelita del circuito impreso. Nótense ustedes cómo ha quedado de bien elaborado, muy estético. Y vamos a mostrarles lo que son las partes de las pistas. Nótense la soldadura como ha quedado bien pegada, por decirlo así, con un brillante pues único. Indica de que es una buena soldadura. Aquí en las borneras vemos el orden de instalación de los cables. Tenemos el conector de la batería, tenemos la fuente como tal. Vamos a probar este proyecto con una fuente ATX, una fuente de computador. Este es la bornera del interruptor.
pero se puede omitir, se puede colocar un puente, un alambre. Y también notas, aquí tenemos la bornera de los dos voltajes, el voltaje de 5 voltios por el regulador y el voltaje de 12 voltios que viene de la fuente ATX. Y tenemos el dispositivo conmutador, que es el relevador de 12 voltios. Por acá está, no sé si se alcanza a notar, ahí está el transistor 2N2222, que es un switch electrónico. Y bueno, el objetivo de este proyecto es el del circuito de transferencia de voltaje. Como les comenté a comienzo de este video, es muy utilizado en fuentes donde se tienen baterías de respaldo o UPS. Cuando hay ausencia de tensión en la fuente de ATX o en la fuente de poder, cuando hay ausencia de tensión de la red eléctrica, pues este elemento pasa de un estado a otro gracias al transistor 2N2222 y entra a trabajar la batería de 12 voltios. El regulador lo que hace es entregar una alimentación de 5 voltios para sistemas TTL, sistemas digitales. Este proyecto es muy útil y hombre, quedó muy bien hecho, muy bien elaborado. Vamos a proceder a probar este circuito impreso de transferencia de tensión. Bien, en estos momentos tenemos conectada la batería de 12 voltios y también tenemos conectada la fuente. En este momento está trabajando la fuente, es una fuente de computadora, una fuente ATX. Vamos a marcar tensión en estos bornes. Vamos a tener el multímetro de este lado para que tomemos el registro del multímetro. Vamos a dejarlo ahí y acá de esa forma para que se visualice entonces la toma de tensión. Esta parte que está acá es la parte de la fuente de alimentación y la parte de la batería, una batería de 12 voltios 5 amperios. Vamos a marcar y marca 1173 y acá hay una tensión de 10.98, hay una pérdida de tensión. Ahora bien, si yo apago la fuente, si la fuente sale de funcionamiento, es decir, si hay un corte de energía, nótense ustedes que ha sonado el relevador, ahí está trabajando la transferencia. Vamos a marcar tensión acá, marca 12.78 voltios y vamos a marcar acá, nótense que no hay nada de tensión. Ahora vamos a marcar acá y hay 5 voltios y aquí hay 12.78 voltios. Indica de que en estos momentos la batería está trabajando, de que se ha realizado una transferencia. De nuevo vamos a conectar la fuente. Ahí ustedes escuchan el sonido del relevador. Vamos a marcar acá 12 voltios. Vamos a marcar acá, dice 11.73 voltios, aproximadamente 12. Y aquí marca 5 voltios. Y aquí marca 10.98. Si se va la energía nuevamente, suena el relevador. Efectivamente no hay tensión, pero sí hay tensión en la batería. Y acá está presente la tensión de la batería. Como dijimos antes, este circuito es muy utilizado en UPS o en reguladores de tensión, en equipos donde se requieran trabajar con respaldo, en este caso con la batería de 12 voltios. Bueno, pues esto es un circuito más que se realiza para ustedes, enseñando electrónica, compartiendo el conocimiento. No olviden suscribirse a mi canal
Dale manito arriba a todos los proyectos de Misterio Creativo. Un saludo para todos ustedes.